Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos opositores. Especial mención para mis alumnos. Llegamos hoy al final de la Constitución. Tema 16 de Constitución. Con nuestros títulos 9, Tribunal Constitucional, y 10. Bueno, lo veremos ahora. Quiero hacer aquí una cosa, que el otro día tuve un pequeñito error involuntario, y los errores se pueden tener. Lo que no se puede tener es no evitarlos. Vamos a ir el capítulo 1, capítulo 3. Bien, aquí en el capítulo 3 estamos hablando del 5, perdón, la cuestión de la tutela de las libertades y derechos, que está aquí un poquito liado en la Constitución, como ya vemos, y realizamos este cuadro, ¿no? Bien, aquí va un pequeño error. Vamos a ver si no quiero escribir bien. ¿Qué le pasa? Bien. Dijimos que estos del capítulo 2 dice la Constitución que vinculan todos los poderes públicos y se regulan solo por ley. Y habíamos puesto orgánica. ¿No? Orgánica es solamente la sección primera. El 15 a 29 es el 121 que decimos siempre. Título 1, capítulo 2, sección primera. Estos son regulados por ley orgánica. Por tanto, la sección segunda es por ley. Y aquí la jurisdicción también habla por leyes. O sea, resuelto este tema, lo siento. Fue un error. El caso que cuando lo estaba diciendo, digo, algo estoy haciendo mal. Pero bueno, afortunadamente lo hemos resuelto. Bien, nos vamos a nuestro título. El título 9. Vale. Bueno. Título 9. Ahora. Un momentito. Vale. Tribunal Constitucional. Bien. El Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. Aquí no hay código penal, ni código civil, ni juzga, bueno, hace juzga porque luego emite sentencias. Pero aquí lo que se trata es de mantener limpia la Constitución. ¿Qué ocurre? Que si no hubiese este tipo de órgano, pues una ley podría haber infringido la Constitución hace años, luego otra ley a continuación, y al final resulta que habría una serie de contradicciones entre la legislación o normas con rango de ley, tremenda, una contradicción con la Constitución. Entonces, lo que se trata aquí es que efectivamente toda la legislación sea acorde a la Constitución. Y por otro lado, también tiene otra segunda función que ahora lo veremos, que es el amparo. Ya habíamos visto el cuadro ese de arriba, que acabamos de rectificar, y entramos en el Tribunal Constitucional, 12 miembros. Cuidado, no confundir con el Consejo General del Poder Judicial, que eran 20 miembros más, o sea, miembros 20. Presidía sus sesiones el presidente del Tribunal Supremo. No era, por tanto, miembro. Cuidado, porque alguien dice, bueno, serían 21. No, la Constitución nos dice 20 miembros y sus reuniones las presidirá el presidente del Tribunal Supremo. Aquí son 12 miembros. Como no, nadie va a venir a presidirlas, uno de ellos será el presidente. ¿Puedo? Bien, todos los nombra por el rey. Aquí estamos además estos días debatiendo este asunto de qué influencia tiene el gobierno o la política en estos nombramientos de tipo judicial, ¿no? De un modo judicial. Pues fijaros que aquí, con su mayoría, aquí la parte judicial es el Consejo General del Poder Judicial, que propone a 2 de los 12. Fijaros qué gran influencia tiene el Congreso, 4 miembros, el Senado, 4 miembros,
el gobierno 2, quiere decirse que, bueno, que digo que luego incurran en prevaricación o se aparten de su sagrada misión, pero pues si a mí me ha nombrado el gobierno, pues me debo al gobierno, ¿no? Me debo al gobierno. Este es quizá el problema más importante que podemos estar sufriendo con este debate respecto al Consejo General del Poder Judicial, que lleva meses sin renovarse. Bien, seguimos entonces, además de los comentarios. ¿Dónde que son? Ya sabemos que todas las propuestas para determinadas personalidades influyentes en este ámbito nacional son 3/5, cuando tienen que pasar por las aprobaciones del Congreso o del Senado. Siempre estas personas son 3/5. Pues aquí sigue igual la regla. 2, como hemos dicho, propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Entre quiénes? Bien, magistrados y fiscales. No dice que esto lo proponga el Consejo General, no hace mención. Quizá luego la legislación que desarrolle este asunto, pues lo diga, no es de nuestro interés. Magistrados y fiscales, además, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, y todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional. Lo mismo pasaba, prácticamente lo mismo, en el Consejo General. Podéis volver allí y darle una vuelta a ver si hay alguna otra diferencia. Son nombrados por 5 años, pero por 5 años se van renovando de 3 en 3, por terceras partes, cada, por ejemplo, este año salen 3 y entran 3, dentro de 3 años salen 3 y entran 3, y así sucesivamente. A los 9 años ya no hay nadie de anterior, ya son nuevos todos. Se trata precisamente de evitar la sincronización con el poder del Congreso y del Senado y del Gobierno, que no haya sincronización. Bien, la condición de miembro incompatible, esto es lo típico, todo mandato representativo, es decir, mandato que surge de las urnas, de elecciones, cargos políticos o administrativos, desempeños en funciones directivas o con el servicio al servicio de partidos políticos o sindicatos, y también con el ejercicio de la carrera judicial o fiscal. Normalmente, pues son, como decíamos, magistrados, tendrán que pedir una situación de excedencia para abandonar momentáneamente su profesión y venir a ejercer aquí su actividad. Y también cualquier actividad profesional, no se puede ser dentista y miembro de este Tribunal Constitucional, ni actividad mercantil, negocio. En los demás nos dice que las funciones propias del Poder Judicial prácticamente son las mismas. Los miembros son independientes, inamovibles en el ejercicio de su mandato. Todo esto ya lo vamos conociendo. El presidente es uno de los 12 entre sus miembros, nombrado por el rey. ¿Quién lo propone? El mismo tribunal en pleno. Los 12 votan a favor de uno de ellos. ¿Por qué periodo? 3 años. También se van renovando cada vez que hay renovación por tercios del tribunal, también se renueva el presidente, que puede seguir siendo el mismo. Competencias, esto es también interesante. Bueno, de este tema tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Os advierto que es un tema que es corto y hay 8 preguntas. 8 preguntas, o sea que merece mucho la pena estudiarse estas pocas páginas. Bien, recordáis que una cosa era la inconstitucionalidad y otra cosa era el amparo, en el cuadro que acabamos de reformar. El de inconstitucional, el recurso, siempre ya sabemos que es contra leyes o disposiciones con fuerza de ley. El reglamento del gobierno ya no entra aquí. Los reglamentos del gobierno serán, digamos, juzgados o revisados por la justicia contencioso-administrativa.
Bien, si alguna ley o disposición normativa, tanto del gobierno central como de los gobiernos autonómicos, se declara inconstitucional, efectivamente hay una denuncia y después esta es inconstitucional. De una norma jurídica con rango de ley, y lo vuelve a repetir aquí, siempre normativa con fuerza de ley, norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, que la jurisprudencia es la que hace el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, el Supremo tiene que amoldarse a que esa norma que venían aplicando ya no es constitucional. Bien, ¿qué pasa con lo que se ha juzgado anteriormente? Pues nada, que las sentencias o sentencias recaídas anteriormente tienen el valor de cosa juzgada. Significa que no se va a volver a juzgar otra vez. Aquí fue una pregunta incorrecta. Las sentencias o sentencias recaídas perderán el valor de cosa juzgada. No, porque es por lógica. Si tuviésemos que revisar de la ley que se ha declarado inconstitucional sentencias judiciales de hace 10 años, imaginaros la carga burocrática que le caería al Tribunal Supremo reformando toda su jurisprudencia. Bueno, aquí hablamos con fuerza de ley. De los derechos y libertades del 53.2, que ya está en el cuadro aquel, es el recurso de amparo. Eso ya me afecta a nosotros personalmente. El derecho a mí no se me ha aplicado bien. No estamos contra si el derecho es válido o no, que se vería el recurso de inconstitucionalidad. Aquí sí, el derecho es bueno, funciona, pero se me ha violado los derechos y libertades del artículo 53.2. En los casos informa que la ley establezca. Vale, hay una ley sobre el recurso de amparo. Otro asunto que tiene importante, porque claro, pueden haber diversas interpretaciones de la Constitución en la legislación entre el Estado y la comunidad autónoma o entre comunidades autónomas entre sí. Entonces, es un conflicto de competencia a quien le corresponde un asunto, sea al Estado o a la comunidad, o una comunidad y la de al lado, o la que sea. También lo resuelve, y las demás materias. En el caso de que sea el gobierno quien impugne ante el Tribunal Constitucional, el gobierno dice, podrá impugnar disposiciones de las comunidades autónomas. El gobierno tiene que estar pendiente. Normalmente el primero que se percata, bueno, hay muchos trámites antes de que una ley salga a la calle, entonces pues hay que estar pendiente para, una vez que salga, dice, adoptada, no antes de adoptarse, sino las adoptadas ya, cuidado, esto es importante, la comunidad autónoma tiene su libertad para dictar su legislación. Sus disposiciones y resoluciones. Tampoco dice aquí leyes, sino disposiciones o resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas, el gobierno podrá impugnarlas. ¿Qué quiere decir que las impugna? Que sin entrar, o sea, el tribunal tendrá 5 meses, un plazo no superior a 5 meses, para ver si el gobierno lleva o no razón en la impugnación. ¿Y qué ocurre durante esos 5 meses? Que se produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida. Y entonces el tribunal tendrá que ratificarla, la impugnación dirá, efectivamente, la ley no vale, la disposición no vale, o levantarla, sí vale, en el plazo de 5 meses. Bien, pasamos a los recursos. ¿Quién son los que pueden interponerlos? El primero, el recurso de inconstitucionalidad, como es contra leyes y disposiciones con fuerza de ley, pues obviamente el presidente del gobierno. Ojo, que la pregunta podría ser, ¿el gobierno? No es el gobierno, el presidente del gobierno. El defensor del pueblo, que va a estar en los dos. Ya lo vemos, en los dos. Y por parte de las cámaras se necesitan o 50 diputados o 50 senadores. Bien, esto no tiene más que... Los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas también.
es decir, los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, y de aquí en su caso, bueno, no entramos más, también las asambleas, los parlamentos de las comunidades autónomas. Recurso de amparo, decíamos que es a mí concretamente, yo soy una persona natural o soy una empresa que se me ha aplicado mal el derecho, entonces yo este recurso estoy legitimado para interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés que sea legítimo, o sea, que en realidad me afecte. Además, el defensor del pueblo, que está en todas, en los dos casos, y el Ministerio Fiscal. Aparte del Ministerio Fiscal, recurso de amparo, ya cuidado que esto, fijaros que aquí son más de tipo profesional y aquí son más de cargo político. En los demás casos, una ley orgánica, etcétera, etcétera. Bien, solamente los políticos pueden oponerse a una ley. Bueno, hay un caso que es de los jueces. Y ya no, aquí en este caso decíamos, recurso de constitucionalidad. Vamos a ver. Que quería hacer una diferencia. Recurso contra leyes y disposiciones con fuerza de ley. Decíamos que era, un momentito, una vez adoptada o algo así, ¿recordáis? Aquí, disposiciones y resoluciones adoptadas, una vez que se han publicado en el BOE. Pero puede ocurrir que nadie se haya dado cuenta y un juez, pues a los 3 años de estar la ley funcionando, resulta que en algún proceso que él esté llevando personalmente, no vaya de oídas ni lo ha escuchado, sino una norma, como siempre, con rango de ley, porque no puede ser de otra manera. Decimos siempre que los reglamentos no entran aquí, aparte que los jueces solamente actúan respecto a las leyes, y esa norma que le parece al juez que no vale mucho, que no es buena, y el fallo que va a emitir depende precisamente de esa norma. Y el hombre tiene cargo de conciencia porque pudiera ser contraria a la Constitución. Pudiera ser contraria a la Constitución, pueda ser contraria a la Constitución, no a otra ley. Eso ya lo veremos en el derecho administrativo. Pues bueno, para satisfacer su conciencia, su cargo de conciencia, plantea la cuestión, se llama ahora cuestión, no se llama recurso, es una cuestión ante el Tribunal Constitucional. Bien, lo ha planteado, igual que el gobierno, 5 años se quedaba, lo teníamos aquí, suspensión de 5 años, al juez no, porque se está funcionando tranquilamente. Lo que pasa es que este juez pues, es más fino, se ha percatado, pero no puede, es un juez solo, no está todo el país implicado. En ningún caso tiene efecto suspensivo, no como el gobierno, que sí tenía el efecto suspensivo. Bien, después de estudiar el asunto, el Tribunal Constitucional pues, emite sus sentencias, diciendo, como decíamos aquí arriba, si da por buena la constitucionalidad o no. Se publicarán en el web como es normal. Con los votos particulares se los hubiere. Votos particulares, ya se entiende que de todos los miembros, si ha habido 2 que han votado en contra, pues se explica por qué han votado en contra. Tiene el valor de cosa juzgada también a partir del día siguiente a su publicación. El día siguiente a la publicación, cosa juzgada, quiere decir que no se va a volver a juzgar otra vez y por tanto no cabe recurso contra ella. Además, no cabe recurso porque elementalmente no hay un tribunal superior. Ahora, y esto ya no entra tampoco en nuestra temática, existe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lo que se llaman sus cuestiones prejudiciales, que sí se puede elevar algo a este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no está previsto aquí en la Constitución. Lo veremos ya cuando hablemos de internacional, de derecho internacional. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad, o sea, efectivamente llevaba razón, era inconstitucional,
vuelve a repetir, ley o norma con fuerza de ley, y todas las que se limiten, las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, porque sabíamos que ley es una norma objetiva. Sin embargo, por ejemplo, el recurso de amparo eran estimaciones subjetivas de un derecho. Cuando yo digo, me parece que a mí me han vulnerado el derecho. Entonces, si no se limita a la estimación subjetiva, todas entonces tienen plenos efectos frente a todos. Quiere decir que vale para todo el mundo. Todo el mundo puede aprovecharse de esa inconstitucionalidad, aparte de que tenga el valor de cosa juzgada. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá. Sí, quiere decir que una ley que se va a atacar por inconstitucionalidad no tiene por qué ser la ley completa. Puede ser un trozo de ley, un artículo, un punto de un artículo, cualquier cosa. Sobre eso iría la cuestión, o el recurso. El resto subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada. Bien, funcionamiento del tribunal, una ley orgánica, el funcionamiento, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el tribunal y las condiciones para el ejercicio de acción. Mira, aquí decía la correcta, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ella. Visto está esto. Vale. Vamos a ver si nos quiere atender hoy, a ver si nos lee bien. Estas preguntitas que ya digo, los que os quedáis hasta el final, esto sí tiene interés. El que se va cuando no han pasado ni 30 segundos, pues no voy a trabajar para ellos. O sea, se hace un poco más largo, pero el que se queda es porque esto le está interesando. Así que, por tanto, lo doy completo. ¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional y cómo son nombrados? $12 miembros nombrados por el Rey distribuidos de la siguiente manera: 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional? Deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, pudiendo ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. ¿Por cuánto tiempo son designados los miembros del Tribunal Constitucional y cómo se realiza su renovación? Por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años. 3 años. ¿Cuáles son las incompatibilidades de los miembros del Tribunal Constitucional? No pueden tener mandato representativo, cargos políticos o administrativos, desempeñar funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, empleo al servicio de los mismos, ejercer las carreras judiciales y fiscales, y desarrollar cualquier actividad profesional o mercantil. ¿Quién nombra al presidente del Tribunal Constitucional y por cuánto tiempo ocupa el cargo? El Rey nombra al presidente del Tribunal Constitucional a propuesta del mismo tribunal en pleno, y el periodo de duración del cargo es de 3 años. ¿Cuáles son algunas de las competencias del Tribunal Constitucional? Conocer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de derechos y libertades, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o entre estas. ¿Cuáles son algunas de las entidades o personas legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad? El presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados,
50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA. ¿Qué entidades o individuos están legitimados para interponer el recurso de amparo? Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. ¿En qué casos un órgano judicial puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Cuando una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la CE. ¿Cuál es el efecto de las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto a su publicación y vigencia? Las sentencias se publican en el Boletín Oficial del Estado, tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. ¿Qué efectos tienen las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma? Tienen plenos efectos frente a todos, aunque la parte de la ley no afectada por la inconstitucionalidad puede seguir vigente si así se dispone en el fallo. ¿Cómo se regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional? Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante él y las condiciones para el ejercicio de las acciones. ¿Qué produce la impugnación? Impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional respecto a las disposiciones y resoluciones de las CCAA. La suspensión de la disposición o resolución recurrida, aunque el tribunal debe ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. ¿En qué casos la declaración de inconstitucionalidad de una norma afecta a la jurisprudencia? Cuando una norma jurídica con rango de ley, que ha sido interpretada por la jurisprudencia, es declarada inconstitucional, esta declaración afectará a la jurisprudencia aunque las sentencias previas no pierdan su valor de cosa juzgada. ¿Qué se especifica respecto a la suspensividad de los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad? Especifica que los efectos de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional no son suspensivos, según lo que establezca la ley. ¿Cómo es el proceso de renovación del Tribunal Constitucional? Por terceras partes cada 3 años. ¿Qué tipo de juristas pueden ser miembros del Tribunal Constitucional? Pueden ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. ¿Qué tipo de recursos y conflictos son de competencia del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es competente para conocer recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA, y otras materias que le atribuyen la CE o las leyes orgánicas. ¿Cuánto tiempo tiene el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión producida por la impugnación del Gobierno? No superior a 5 meses para ratificar o levantar la suspensión producida por la impugnación del Gobierno. Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tiene plenos efectos frente a todos. Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley,
y todas aquellas que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Terminamos con el título 10, que es la reforma constitucional. Hay dos maneras de reformar la Constitución. Y acabamos con el 169. Vale. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá según el artículo 87, es decir, los mismos que tenían la iniciativa legislativa. El gobierno, la asamblea legislativa, la iniciativa popular, etcétera, etcétera. Lo mismo que para las leyes. Hay un procedimiento para la reforma y otro que se llama la reforma esencial. Los proyectos de reforma, que son lo que hacen los de la iniciativa constitucional, crean un proyecto de reforma. Se envía a las cámaras y debe ser aprobado por mayoría. Fijaros que aquí suben las mayorías, además de las personas, los personajes públicos importantes que decíamos, también en este caso no habíamos visto antes lo de los 3/5 en ningún sitio. Ahora ya sí, en la reforma, mayoría de 3/5 de cada cámara. Si no hay acuerdo entre las cámaras, entre Congreso y Senado, se supone que quien plantea el problema es el Senado, porque si no, no hubiese llegado allí al Senado, claro. Si no hubiese acuerdo, entonces se crea una comisión, composición paritaria, el mismo número de diputados que de senadores, indiferentemente el número de diputados y senadores totales que haya. Y esta comisión presenta un texto que vuelve a ser votado por el Congreso y Senado. Que saca ahora por fin los 3/5, pues adelante, en las dos cámaras. Si no logra aprobarse tampoco de esta manera, habría que preguntarnos, bueno, no ha habido 3/5 en el Senado, pero por lo menos ha habido mayoría absoluta, no ha habido mayoría absoluta tampoco. Pues ya está, todo para atrás, todo para atrás. Pero sí, había mayoría absoluta del Senado. Pues de vuelta al Congreso, de los 3/5 suben a los 2/3. De los 2/5 a 2/3, que es mucho más, y entonces se aprueba la reforma. Vamos a ver aquí una cosa, porque un momentito, es siempre curioso que tengamos una referencia de cuánto es estos porcentajes. Tenemos 350 por 3/5, ¿no? Por 3, dividimos por 5, 210 diputados o senadores, bueno, diputados porque senadores depende del número que haya, ¿no? 210. Los 3/5. Vamos a ver los 2/3. 350 por 2 dividido por 3. 234. Fijaros, de 210 a 334 son 24 más. O sea que es bastante. Bien. Bien, se aprueba la reforma. Ya está, ya entra en vigor. Ojo, aún queda una cuestión. Si dentro de los 15 días siguientes de la aprobación, una décima parte de los miembros de cualquier cámara, en el Congreso serían 35, lo solicitan, tendrá que ser sometida a referéndum del pueblo español para su ratificación. Es decir, es una iniciativa de una décima parte de los miembros de cualquier cámara planteada dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Y entonces sería, si funciona, si es así, pues habría que someterla a referéndum. La reforma esencial, sin embargo, está planteada para que no ocurra nunca, como decimos siempre. Es tan fuerte que esto es muy difícil. ¿Por qué fuerte? Porque va a afectar al título preliminar, que son las bases del Estado español. A los derechos y libertades, los derechos fundamentales y libertades públicas, 121. Título 1, capítulo 2, sección primera.
o a la corona. Estos tres, o sea, tenemos un título preliminar, título 2, y dentro del título 1, 121. Título 1, capítulo 2, sección primera. Esa es la parcial. O, por supuesto, si queremos una total, cambiarla totalmente la Constitución, no parcialmente. Entonces, cuando se propone de esta manera, fijaros el procedimiento. Ahora ya son 2/3 en cada cámara, los 234. En cada cámara, 234. Pero es que si además se aprueba, las Cortes se disuelven. Es decir, yo he votado porque sí, porque haya una reforma y mañana me tengo que ir. Yo diputado, por lo que me ha costado llegar a diputado, me tengo que ir mañana. Hay nuevas cámaras, nuevas elecciones, nuevas cámaras, y resulta que yo pues, no salgo elegido en las siguientes. Pues las nuevas cámaras, mi primo sí ha salido, pero yo no. Deben ratificar la decisión. No nos dice aquí que sea por los 2/3, ratificarla. La decisión para empezar a estudiar la reforma, el estudio del nuevo texto constitucional. Y ese texto constitucional debe ser otra vez aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Es decir, yo puedo haberme ido, es decir, sí, me voy y ya en la siguiente no entro como diputado y por lo que sea, pues mi primo han dicho, y la cual he dicho, oye, pues no, tampoco era la cosa tan importante, así que me echo el araquiri yo solo, ¿no? Por eso digo que es tan difícil. Y una vez aprobada por estas mayorías, siempre referéndum para su ratificación. No había la posibilidad aquí de la 10ª parte de los miembros, era siempre la ratificación. Y por fin, al 169, último artículo, la imposibilidad de reforma. No puede iniciarse la reforma en tiempos de guerra o vigencia de algunos de los estados previstos en el 116, que son alarma, excepción o sitio. Bien. Os pongo aquí una nota final. La Constitución española ha sido reformada en 2 ocasiones. La primera, el artículo 13.2, para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales, que era añadir la frase y pasivo, nada más. Y la segunda, en el 2011, más reciente, del artículo 135, Economía y Hacienda, para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria. Aparece por ahí la Unión Europea, de nueva, y el Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a leernos este cuestionario también y ya pues con esto damos por acabada la Constitución. ¿Qué mayoría se requiere para aprobar proyectos de reforma constitucional? 3/5 de cada una de las cámaras, Congreso y Senado. ¿Cómo se procede si no hay acuerdo entre las cámaras para la reforma constitucional? Se crea una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto para ser votado por el Congreso y el Senado. En el caso de que el procedimiento no logre la aprobación, ¿cómo puede ser aprobada la reforma? Si el texto obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobar la reforma con una mayoría de 2/3. ¿Cuándo será sometida a referéndum una reforma aprobada por las Cortes Generales? Cuando lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Cuando se considera que una reforma es esencial y qué secciones de la CE afectan. Cuando se propone la revisión total de la CE o una revisión parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección primera del título I, o al título 2. ¿Qué pasos deben seguirse para una reforma esencial? Se requiere aprobación del principio por 2/3 de cada cámara y disolución inmediata de las Cortes,
ratificación y estudio del nuevo texto por las cámaras elegidas con mayoría de 2/3, y someter la reforma a referéndum para su ratificación. Cuando no es posible iniciar una reforma constitucional. En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. ¿Qué sucede tras la aprobación de un proyecto de reforma esencial por las Cortes Generales? Una vez aprobada la reforma esencial por las Cortes Generales, esta será sometida a referéndum para su ratificación. Bien, la pregunta aquí ya la estáis viendo. Cuando se propone la revisión parcial, parcial de la Constitución que afecta a la corona, al título 2, los 2/3 de cada Cámara. Y el otro es este del año 20, del año 22, cuando se propone la revisión total, pues también mayoría de 2/3 de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes. Bien, creo que tenemos bien explicada la Constitución, supongo, he hecho lo mejor que he podido y pasaremos a continuación, como el defensor del pueblo depende de las cámaras, pues yo creo que el tema que interesa estudiar ahora es el defensor del pueblo, que a su vez termina con el mecanismo, el procedimiento, lo veremos en 2 partes entonces. Bueno, se queda un poquito largo, ¿vale? Lo que parece. El mecanismo nacional de prevención de la tortura, que también le corresponde al adjunto primero del defensor del pueblo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que esto sea de utilidad. Nos vemos enseguida.